Yo lo que les voy a presentar es el resumen. El cambio climático está alterando las interacciones entre las especies de manera compleja con consecuencias impredecibles. Estas alteraciones están teniendo un impacto significativo en el ecosistema y en los servicios ecosistémicos y requiere un esfuerzo concentrado para abordarlos. Los principales impulsores de estas alteraciones con variabilidad en las disposiciones de las especies y la respuesta en el cambio climático, las especies que son más susceptibles del cambio climático están cambiando su distribución y fenología, lo que está afectando sus interacciones con otras especies. Por ejemplo, los árboles que son más sensibles al calentamiento global se están volviendo más susceptibles a enfermedades fúngicas, lo que puede conducir a cambios climáticos en las estructuras y composiciones del bosque. En los océanos, por otro lado, el aumento de la temperatura y la acidificación del agua está alterando las interacciones entre peces y presas. Las consecuencias de estas alteraciones son difíciles de predecir, pero podríamos incluir un cambio en la composición de las comunidades, la estructura de las redes tróficas y la disponibilidad de recursos. Estos cambios podrían tener un impacto negativo en la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y la economía. A continuación, las preguntas. Bueno, mi nombre es Yandri Zambrano y como nuestra primera pregunta tenemos, impactos del cambio climático a escala múltiple. ¿Cómo está afectando el cambio climático a los ecosistemas y especies a diferentes escalas y cuál es su impacto en los servicios ecosistémicos y el bienestar humano? Bien, las especies están respondiendo al cambio climático a través de cambios en morfología y comportamiento, fenología y cambios de distribución geográfica, y estos cambios están mediados por respuestas prácticas y evolutivas. La respuesta de especies y poblaciones están dando lugar a cambios generalizados en la productividad, la interacción entre especies, la vulnerabilidad y las invasiones biológicas y otras propiedades emergentes. Para nuestra segunda pregunta tenemos, ¿cuáles son los principales hallazgos del artículo respecto a los impactos del cambio climático en la biodiversidad, ecosistemas y servicios ecosistemáticos en Estados Unidos y sus implicaciones para la gestión de recursos naturales? El cambio climático y los factores estresantes no climáticos interactúan y afectan los sistemas ecológicos en múltiples escalas. Estos factores estresantes combinados afectan a individuos, poblaciones y especies, así como los procesos y propiedades de ecosistemas. El impacto relativo al cambio climático frente a otros factores estresantes varía según la especie y los ecosistemas. Diversas comunidades biológicas y ecosistemas funcionales son fundamentales para mantener los servicios ecosistemáticos que apoyan el bienestar humano. La gestión de los recursos naturales afecta la biodiversidad, los ecosistemas y sus servicios, y pueden moderar y exacerbar el cambio climático y los factores estresantes no climáticos. Soy Emilia Monobanda y voy con la tercera pregunta. ¿Cómo afecta el cambio climático a las especies individuales y sus interacciones alterando la estructura, función de los ecosistemas y los bienes junto con los servicios que proporcionan a la sociedad? El cambio climático afecta a las especies individuales y a la forma en la que interactúan con otros organismos y sus hábitats, y esto hace que la estructura y la función de los ecosistemas y los bienes, junto con los servicios, se alteren. Em, los ecosistemas, los bienes, los servicios, son sistemas naturales que se brindan a la sociedad. El cambio climático y los factores estresantes no climáticos interactúan y afectan eh, los ecosistemas ecológicos en múltiples escalas. Estos factores estresantes combinados afectan a individuos, poblaciones y especies, así como a los procesos y propiedades de los ecosistemas. El impacto relativo que este tiene dentro del cambio climático frente a otros factores estresantes varía según la especie o el ecosistema. Diversas comunidades biológicas y ecosistemas funcionales son fundamentales para mantener los servicios ecosistemáticos y
tener una mejor gestión de los recursos naturales que afectan a la biodiversidad, los ecosistemas y los servicios que puede moderar o exacerbar el cambio climático y los factores em, estresantes no climáticos. Eh, Vamos con la cuarta pregunta. ¿Cuáles son los principales impactos observados y mecanismos no, y mecanismos detrás de las respuestas de las especies individuales, poblaciones y especies del cambio climático? Los cambios observados a nivel del ecosistema en respuesta al cambio climático se deben a diferentes impactos que se dan de manera directa por parte de los factores climáticos cambiantes y a los efectos interactivos de las respuestas a nivel de especies y poblaciones. Aquí dentro de este nos centramos en varias características y propiedades clave a nivel de ecosistema afectadas por el cambio climático, como la producción primaria, interacciones entre especies y propiedades emergentes. Dentro de estas, incluidas las invasiones biológicas y también el impacto de los fenómenos ex- de los fenómenos extremos en la resiliencia de los ecosistemas. Mi nombre es Valentina Alcíbar y yo voy a hablar sobre la quinta y sexta pregunta. 5. Cambios fenológicos debido al cambio climático. ¿Cómo han cambiado la fenología y la temporización de eventos biológicos en respuesta al cambio climático y cómo afecta esto a los ecosistemas terrestres y acuáticos? Primero que nada, la fenología es un indicador primario de las respuestas de las especies al cambio climático. En Estados Unidos, los amplios cambios en la estacionalidad se evidencian en un comienzo más temprano de la primavera. Las aves migratorias proporcionan claros ejemplos de cambios fenológicos, con amplia documentación de migraciones anteriores. Por otro lado, los cambios fenológicos en los hábitats marinos y acuáticos están un poco menos documentados. Sin embargo, se han detectado algunos casos, como es el caso del fitoplancton, que puede responder rápidamente a tales cambios abióticos, lo que resulta en una alteración en el momento de la floración del fitoplancton, lo que a su vez puede crear un desajuste con los consumidores secundarios y cambiar la estructura de la red alimentaria. Los cambios climáticos diferenciales en la fenología entre los organismos que interactúan podrían impulsar a la disminución de la población a través de un éxito reproductivo reducido y o una mayor depredación o competencia. Sexta pregunta. Desplazamientos geográficos de especies. ¿De qué manera el cambio climático está impulsando los cambios en la distribución geográfica y abundancia de especies y cómo afecta esto a los ecosistemas terrestres y acuáticos? El cambio climático está causando cambios en la distribución geográfica y abundancia de especies. Muchas especies se están moviendo hacia áreas más favorables como los polos o a mayor altitud en respuesta al calentamiento global. Esto es un problema porque puede alterar la estructura y función de los ecosistemas terrestres y acuáticos. Por ejemplo, si una especie de planta se extingue en un área debido al cambio climático, esto puede afectar a otras especies que dependen de esta planta. Los cambios climáticos también pueden tener efectos en cascada, ya que los cambios en una especie o ecosistema pueden afectar a otros. Por lo tanto, es crucial considerar una variedad de factores al predecir y gestionar los impactos del cambio climático en la biodiversidad y en los ecosistemas. Muchas gracias. Mi nombre es Paula Lara y yo voy a hablar de la séptima y la octava pregunta. La séptima pregunta se enfoca en los mecanismos y tasas de cambio en respuestas al cambio climático. ¿Cómo los procesos genéticos y no genéticos están impulsando las respuestas de los organismos al cambio climático y cuáles son sus implicaciones para la adaptación? Ok, los procesos genéticos y no genéticos están impulsando las respuestas de los organismos al cambio climático. Los procesos genéticos también se los conoce como evolutivos y estos ocurren a lo largo de múltiples generaciones y están impulsados
por los cambios en la composición genética. Por otro lado, los procesos no genéticos también se los llaman plásticos y ocurren dentro de la vida de un individuo y son casi inmediatos. Las respuestas plásticas permiten a los organismos ajustarse rápidamente a las condiciones cambiantes. Esto les brinda una ventaja inmediata para sobrevivir, pero por otro lado, las respuestas plásticas pueden no ser beneficiosas a largo plazo. Las respuestas evolutivas, en cambio, requieren múltiples generaciones para poder manifestarse, pero esto se puede facilitar eh, a largo plazo. También, los procesos genéticos y no genéticos desempeñan un papel importante en las respuestas de los organismos al cambio climático. Las respuestas plásticas permiten una adaptación rápida, pero tienen limitaciones a largo plazo. Ok, y la octava pregunta habla sobre cambios a nivel de ecosistemas y productividad primaria. ¿Qué cambios se han observado a nivel de ecosistemas en respuesta al cambio climático, particularmente en términos de productividad primaria y propiedades emergentes? Según nuestro artículo, se han observado varios cambios a nivel de ecosistemas, como por ejemplo la productividad primaria, que ha observado un aumento en la producción primaria terrestre a nivel mundial debido a un efecto fertilizante del CO2. También lo que ocasiona adiciones de nutrientes y temporadas de crecimiento más largas. Sin embargo, puede afectar de manera opuesta debido a factores como el exceso o la falta de nutrientes, el déficit de agua y la contaminación del aire. Otro ejemplo son los bosques. En los bosques la producción primaria puede disminuir en áreas donde la disponibilidad de agua es limitada, pero puede aumentar en bosques con energía limitada donde las temperaturas frías restringen la temporada de crecimiento. Otro ejemplo también en los sistemas marinos y acuáticos. En los sistemas marinos, el fitoplancton es responsable de casi toda la producción primaria y el impacto del cambio climático en la producción primaria marina varía según la región. Por ejemplo, el calentamiento en los océanos templados y tropicales puede limitar el afloramiento de nutrientes. También en el paper nos hablaba sobre un calamar y un cangrejo verde, los cuales son especies que atacan la fauna y la flora de forma masiva y esto perjudica a los ambientes, lo cual a largo plazo es muy perjudicial. Gracias. Siguiente pregunta. Ya, mi nombre es Brandon Campos y la pregunta 9. Servicios de provisión y cambio climático. ¿Cómo los cambios inducidos por el clima en los servicios de provisión están afectando a las economías humanas y el bienestar, especialmente en términos de suministro de agua dulce y producción agrícola? Los servicios de producción son los bienes que los ecosistemas producen y que son utilizados por los humanos, como alimentos, agua, madera, fibras y medicina. El cambio climático está afectando estos servicios de varias formas. Por ejemplo, en el suministro de agua dulce está siendo alterado el ciclo hidrológico, lo que afecta la cantidad, calidad y disponibilidad de agua dulce para el consumo humano, la agricultura, la industria y la generación de energía. Algunos de los impactos observados y que fueron proyectados fueron la disminución de la nieve y el hielo, cambios en el momento y en la intensidad de las precipitaciones, aumento de la evaporación y la sequía, aumento de la salinidad y la contaminación, mayor riesgo de inundaciones y erosión. En la producción agrícola, el cambio está afectando a la productividad y seguridad alimentaria de los sistemas agrícolas, tanto directa como indirectamente. Algunos de los impactos observados y proyectados son cambios en la duración y el inicio de las estaciones de cultivo, estrés térmico, e hídrico de los cultivos, aumento de las plagas y enfermedades, disminución de la calidad y el valor nutricional de los alimentos y pérdida de diversidad genética. Estos impactos tienen consecuencias socioeconómicas y ambientales, como la reducción de los ingresos de los agricultores, el aumento de los precios de los alimentos, la desnutrición, la pobreza, el desplazamiento, la deforestación y la degradación del suelo. Como décima pregunta, enfoques de gestión de recursos naturales ante el cambio climático. ¿Cómo deben adaptarse los enfoques de gestión de recursos naturales para abordar efectivamente los impactos del cambio climático en los ecosistemas y los servicios ecosistémicos? Los enfoques de gestión de recursos naturales deben adaptarse para afrontar los impactos del cambio climático en los ecosistemas y los servicios ecosistémicos. Algunas de las
estrategias y acciones de adaptación que fueron planteadas en el artículo son aumentar la resiliencia de los ecosistemas. Esto implica promover la diversidad biológica y funcional, restaurar y conservar los hábitats, reducir las amenazas no climáticas, facilitar los movimientos y las transiciones de las especies, y anticipar y gestionar los cambios irreversibles o no deseados. Aprovechar la tecnología y la infraestructura. Esto implica usar herramientas y datos científicos para mejorar el monitoreo, la modelización, la evaluación y la comunicación de los impactos del cambio climático, así como diseñar e implementar soluciones innovadoras y eficientes, como la estructura verde, la agricultura de precisión, la acuicultura sostenible y la bioingeniería. Y fortalecer la gobernanza. Esto implica mejorar la coordinación, la colaboración y la participación de los diversos actores y sectores involucrados en la gestión de los recursos naturales, así como integrar los principios de adaptación al cambio climático en las políticas, los planes y las prácticas de gestión, teniendo en cuenta las necesidades, los valores y los conocimientos de las comunidades locales, tribales e indígenas. Y eso fue todo. Gracias por su atención.